Programa 6. La Edad Moderna 5. ¿Alguna vez te has preguntado quiénes habitaban hace varios siglos el lugar donde ahora vives? Hace cientos de años existieron diferentes civilizaciones que habitaron el continente americano. Con la llegada de los europeos, algunas desaparecieron, pero algunos otros grupos descendientes de estas antiguas civilizaciones han permanecido hasta nuestros días, conservando sus creencias y costumbres. Los mayas, los mexicas y los incas son solo 3 culturas de las muchas que se desarrollaron en América. Cada una de ellas tenía características propias que las hicieron diferentes de las culturas de otras partes del mundo. Acompáñame a ver más sobre ellas. Cuando los españoles llegaron a América, la civilización maya estaba en decadencia. Se han considerado como posibles causas del declive de la cultura maya los conflictos entre los diferentes pueblos que conformaban esta cultura y los desastres ambientales. Los mexicas fundaron su ciudad capital, la Gran Tenochtitlan, en 1325. 100 años después ya eran el pueblo dominante de la región. Los mexicas fueron un pueblo guerrero que dominó la región central de México y que se encontraba en su apogeo a la llegada de los españoles. ¿Qué culturas prehispánicas conoces? La olmeca, la teotihuacana, la mixteca, la maya. Bueno, yo conozco la olmeca, la tolteca, la mixteca, la mexica, la azteca y la maya. Conozco la teotihuacana, mexica, olmeca, zapoteca, mixteca, culturas del occidente, y pues sé en qué siglos parten y también sé qué culturas tienen, cuáles fueron sus tradiciones, sus ofrendas, todo lo relacionado con ellas. Yo conozco la chichimeca, la olmeca, la mixteca, la teotihuacana, la azteca, entre otras. La maya, otomí, huichol, entre otras, chichimeca, ya. Pues no conozco muchas, pero sí conozco algunas como la chichimeca, la teotihuacana, la azteca, la maya y creo que nada más. Investiga qué cultura o culturas prehispánicas habitaron en tu entidad. En el occidente de Sudamérica, enmarcada por la cordillera de los Andes, la civilización inca se expandió a lo largo de un gran territorio que comprendía parte de Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Su estructura social estaba encabezada por el inca o gobernante. Debajo se encontraban sus descendientes y familia cercana. Con la llegada de los españoles, las grandes civilizaciones de Mesoamérica y Sudamérica llegaron a su fin. Pero, ¿cómo fueron conquistados estos pueblos? Hernán Cortés llegó a Veracruz en 1519. Su expedición conquistó México Tenochtitlan en 1521, con la ayuda de pueblos como los tlaxcaltecas, quienes eran enemigos de los mexicas. Tras la derrota de los mexicas, se instauró el virreinato de la Nueva España, una de las colonias españolas más importantes de América. En Sudamérica, Francisco Pizarro conquistó Cusco, la capital inca, en 1533. En este lugar se instauró la capital del virreinato del Perú. De las instituciones políticas, económicas y sociales que se crearon para las colonias, destaca la encomienda. El sistema de encomienda surgió como un derecho de ceder tierras a españoles, con el consentimiento del rey por haber contribuido a la conquista. A los encomenderos se les asignaban tierras y cierto número de indígenas para trabajarlas. Entre las obligaciones de los encomenderos estaba procurar la evangelización de los indígenas. No obstante, el maltrato a la población nativa, el sistema político y la forma en que la corona se apropió de estas regiones pusieron en duda la legitimidad de la conquista. Las conquistas de los españoles y sus derechos sobre las tierras americanas generaron posturas diferentes entre los pensadores de la época. Pero, ¿cuáles fueron las discusiones sobre la legitimidad de las conquistas? Viajemos en el tiempo.
Estamos en la ciudad de Valladolid, España, a mediados del siglo XVI, donde se llevan a cabo las discusiones sobre la legitimidad de las conquistas, es decir, sobre los derechos que España tiene, no solo sobre las tierras, sino sobre los indígenas que las habitan. Algunos pensadores están a favor de la conquista, tal es el caso de Juan Ginés de Sepúlveda. La conquista está justificada en el momento en el que el Papa otorga a los reyes católicos el derecho de ser dueños de las tierras que han descubierto. Considero que la guerra contra los nativos es justa debido a sus pecados e idolatrías, por lo que es deber de los pueblos civilizados someter a los salvajes y evangelizarlos, porque la única religión existente es la católica. Además, la corona española debe evitar las guerras entre ellos. Por su parte, Francisco de Vitoria, un profesor de teología, piensa: Reconozco que las tierras de América pertenecen a los indígenas que en ellas habitan, pero estos deben respetar el orden natural de las cosas, que incluye la libre circulación de ideas, bienes y personas. Si los indígenas no respetan este orden, la corona española tiene todo el derecho de hacerles la guerra. Fray Bartolomé de las Casas, enviado a la Nueva España para evangelizar a los indígenas, declara: Sostengo que los únicos dueños de estas tierras son los indígenas y que los españoles solo pueden venir aquí para convertir a los nativos a la fe católica. La colonización debe ser pacífica y todas las guerras contra los indígenas son injustas. Se deben suprimir las encomiendas porque solo han generado la esclavitud y todo tipo de abusos y atropellos contra los indígenas. Los indígenas deben recibir una retribución por sus servicios y no deben ser maltratados. Finalmente, estas son sus tierras. Las conquistas españolas han provocado opiniones encontradas desde el siglo XVI hasta nuestros días. ¿Ustedes qué opinan? ¿Comparten algunas de las posturas mencionadas en el programa?